Bienvenidos cibernautas, acabo de terminar el azar de las fronteras. Vamos con los datos generales y luego te cuento los datos más relevantes de la lectura. El concepto básico de este libro parte con el azar de nacer. ¿A qué me refiero? Todos quisiéramos nacer en países ricos donde tendríamos las seguridad sociales, las seguridades económicas y con ellos formarnos plenamente. Pues afortunadamente miles de niños nacen en países ricos y en países pobres. Es un azar y desafortunadamente muchos padres quieren mejorar las condiciones de sus hijos y con ello empiezan la carrera de obstáculos llamada inmigración, con poco dinero, con muchas esperanzas y con un futuro incierto. Al empezar es muy difícil y los países ricos se imponen la inmigración y con ello refuerzan las fronteras. ¿A qué me refiero? Refuerzan la seguridad de sus fronteras para evitar el terrorismo, los inmigrantes indocumentados y la delincuencia organizada. Ahí está, a la mitad, migración indocumentada. Ellos no quieren la inmigración indocumentada, no tienen control, no saben quién entra y desafortunadamente hay miles de indocumentados que entran a su país sin saber quiénes son, de dónde vienen y qué vienen a hacer a su país. Pero la pregunta es básica: tener trabajo y mejorar las condiciones de su familia. Otro dato que llama este punto, que es muy importante, se lo voy a leer. No hay entonces manera ninguna de restringir o poner coto a la marea de migrantes que desde todos los rincones del tercer mundo rompen contra el mundo desarrollado. ¿A qué me refiero? Miles de países pobres mandan miles de migrantes a los países, miles de indocumentados quieren asilo, condiciones de trabajo, y los países ricos pueden y lo van a hacer, ignorar las condiciones de miles de migrantes y no van a dejar que entren. Pero cuando pasan al país rico, ¿qué pasa? Tienen trabajo, tienen condiciones muy precarias. ¿Y qué pasa cuando un policía o un agente de inmigración los detiene? No los llevan a la deportación, los llevan al peor castigo, que puede ser las cárceles administrativas, donde miles de indocumentados van a pagar su delito, o más bien van a hacer reparación del daño que le han hecho a la sociedad, y con ello, después de pagar su deuda con la sociedad, van a regresar a las calles. Pero no regresan a las calles, regresan a la frontera de su país de origen, o simplemente los deportan, donde la pesadilla se hace más grande y miles lo van a intentar y miles van a fracasar o simplemente morir en el intento. Otro punto de la inmigración que pasa en los países ricos, que no es esperanza, sueños vas a tener, no, hay algo que nadie lo cuenta pero que todos lo saben. La inmigración es una pesadilla en algunas mujeres. ¿A qué me refiero? En numerosos países ricos existe un mercado de trabajadores en condiciones tales de precariedad, miseria y condiciones cercanas a la esclavitud. Miles de esos trabajadores van a aceptar esas condiciones. ¿Por qué? Porque no tienen seguridad, porque no están en un país que no conocen y van a aceptar unos tratos indignos, unos salarios indignos, y van a mandarle las remesas a sus familiares. Otro que es muy bonito, o más bien más maquiavélico, que es el caldo de cultivo de los países ricos, o más bien de los países aledaños, que es el mercado más oscuro. ¿Cuál es? El mercado de mujeres, o mejor dicho, el mercado de trata de blancas o el de prostitución, que las forzan, y en muchas ocasiones hay muy pocas
que salen de ese infierno, pero muchas mueren. Y eso es algo que muy pocos gobiernos hacen o simplemente están haciendo para que disminuya. Pero creo que les voy a leer algo para que lo resuman por qué los países pobres así están. Lo voy a resumir. Los países pobres. Los que sufren representación fallida son vulnerables e injusticias de estatus, y de clase. Carecen de voz política, son incapaces de articular y defender sus intereses con respecto a la distribución y el reconocimiento, lo cual a su vez aumenta su representación fallida. No tienen representantes y con ello hagan representación de ellos, que tengan los tres pilares de una sociedad: civiles, políticos y socioeconómicos. Y algunas veces en países ricos y en países pobres, la miseria de unos pocos está cimentada en la miseria de muchos. Y eso es pan de todos los días, donde ricos y pobres viven todos los días. Otro punto que es importante, que es los líos religiosos. ¿A qué me refiero? Los inmigrantes no viajan desnudos, viajan con sus creencias, con su cosmovisión, con sus valores y con ello, con su forma de ver la vida. Y muchas veces esas creencias o cosmovisión se enfrentan mutuamente, como los musulmanes y los cristianos y otras religiones, y con ello chocan con algo que los países occidentales cuentan: la libertad de expresión, que nosotros la ejercemos y estamos dispuestos a morir por ella. ¿A qué me refiero? Los 12 retratos de Mahoma, una representación de la religión tipo humorística, le costó caro a su autor, casi la muerte, intentos y miles de intentos a eso. Por eso, en algunos casos, los líos religiosos es algo muy delicado, que no solamente los extranjeros sufren, sino los ciudadanos, que con ello se nutre el sentimiento de desconfianza y miedo a los extranjeros, que ellos, como nacionales, ya no tienen confianza a los extranjeros que vienen, sino que los ven como unas personas conflictivas y que les van a quitar sus trabajos. ¿A qué me refiero? Sí, es muy bonito los inmigrantes que tengan trabajos y todo, pero ¿alguien se ha pensado dónde quedan los nacionales? Ellos lucharon con uñas y dientes, les costaron vidas, les costaron miles de represiones. ¿A qué me refiero? Movimientos sociales de obreros, de mujeres, donde exigieron al gobierno igualdades de salario, prestaciones sociales y con ello salarios dignos. Pero esos son los tres pilares que los ciudadanos defienden: lo civil, lo político y lo socioeconómico. Y los migrantes los están echando abajo. ¿A qué me refiero? Las empresas no son Santa Teresa de Calcuta, que les importan los ciudadanos, no, les importa tener máximas ganancias y con ello disminuir los costos. Y si los inmigrantes van a disminuir los salarios, las prestaciones, y con ello casi van a estar en extrema esclavitud, lo van a aceptar. Y esto se ve década a década. Este problema no lleva un año, no lleva 3 años, lleva décadas la inmigración. Y los más perjudicados son los ciudadanos, los nacionales, que quieren trabajos bien retribuidos y con ellos mejores condiciones. Pero para terminar esto y empezar a lo que más viene, les voy a decir lo más interesante de la lectura,
que te habla de que los ciudadanos deben tomar conciencia. Tienen que ser una sociedad bien organizada, donde tengan representación de sus representantes, donde les importe sus ciudadanos. No mentiras, no, simplemente que sean resultados. Y que hay dos simples en esta vida de gobernantes. ¿A qué me refiero? Unos gobernantes que les importa el pueblo y con ello hacen cosas que se reflejen el bienestar, y otros que son el arte de la simulación, que prometen todo, seguridad social, trabajos y todo, pero no cumplen. Hay esos dos, y el que debe de elegir es el ciudadano. El voto es un cheque al portador que se va a reflejar en su futuro. ¿Qué quieres? Si votas por una persona que te vende miles de esperanza pero no te cumple, y otro que te dice la realidad pero te cumple, vas a votar por el que te está cumpliendo. Pero eso solamente tiene que tener algo simple: una sociedad organizada. Te recomiendo este libro, te abrirá los horizontes, y con ello cómo vas a ver el mundo de otra manera, la esperanza, la migración. Si te gustó, compártelo en los comentarios, déjame algo y lo voy a leer. Este canal está dedicado a la literatura, cine y la televisión.